El criminalista nocturno. Era el 10 de agosto de 2010 y Viviana Hager llevaba 42 días desaparecida. Tanto su familia como las autoridades habían hecho todo lo posible para encontrarla, pero nada parecía dar resultado. Hasta que a las 7:10 de la tarde, Jaime Anguita, el marido de la mujer, llamó a la policía para relatarles un hecho completamente extraño. Horas atrás, había comenzado a sentir un olor nauseabundo en su vivienda, el cual lo llevó hacia el entretecho. Allí se topó con nada más ni nada menos que el cuerpo de su esposa, en estado de descomposición. Llevaba puesta la misma ropa que el día de su desaparición. Cuando llegaron a la vivienda, ubicada en la comuna de Puerto Varas, en Chile, los agentes notaron algo que no cuadraba. Anteriormente, habían pasado 15 días revisando el lugar y jamás vieron el cuerpo. ¿Quién lo había trasladado hacia allí? ¿Acaso la respuesta estuvo siempre frente a sus ojos? El criminalista nocturno. Corría el año 2010. María Viviana Hager Masse, de 42 años, y Jaime Anguita, de 52, vivían en el exclusivo recinto de Parque Stoker, en la comuna de Puerto Varas, región de los Lagos, ubicada a 1014 kilómetros al sur de Santiago de Chile. El matrimonio tenía además 2 hijas, Vivian de 14 años y Susan de 8. A primera vista, parecían una familia modelo. Jaime trabajaba como ingeniero a cargo de proyectos en la constructora Puerto Octay, mientras que Viviana había dejado su empleo como contadora para dedicarse al cuidado de la familia y de la casa. Todos los días, la rutina era más o menos la misma. La mujer preparaba a sus hijas para el colegio, luego Jaime las llevaba hasta allí e iba a la constructora. Pero todo cambió abruptamente el 29 de junio de 2010. La mañana empezó como la de cualquier otro día. Viviana preparó el desayuno para sus hijas y las ayudó a arreglarse para sus clases. Luego, Jaime las llevó en auto hacia el colegio alemán, el cual quedaba a tan solo 10 minutos de la casa. Tenía algo de prisa, por ende, llegaron a las 7:45, más temprano que de costumbre. Tras esto, se dirigió hacia su trabajo en la constructora Puerto Octay, donde llegó aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Fue directamente a su oficina, continuando con su rutina. Después se encargó de visitar las diferentes obras del Puerto Varas. En tiempo récord, parecía que algo lo tenía acelerado. A la 1:20 de la tarde, fue al banco BBVA para hacer una serie de trámites de índole personal. Estaba hablando con su ejecutiva del banco, cuando recibió una llamada por demás extraña. Del otro lado de la línea, una voz le dijo que tenían secuestrada a su esposa. Jaime no se preocupó. Pensó que se trataba de una simple estafa. Luego de 20 segundos cortó el celular y continuó con su vida, pasando el incidente por alto. Mientras tanto, su hija mayor salió del colegio para encontrarse con su madre, pero ella nunca llegó. Consternada llamó a Jaime, quien no atendió la llamada. Finalmente, luego de varios intentos, pudo comunicarse y comentarle la situación. El hombre le dijo que regresara sola a su casa y que él estaría allí en unos minutos. Eran las 2 de la tarde, cuando la adolescente llegó a la vivienda y notó que el automóvil de Viviana estaba ahí, con las llaves de la casa en el exterior. La situación se enrareció aún más, cuando vio que la puerta trasera estaba abierta y que la cama matrimonial estaba completamente desordenada, con todas las pertenencias de su madre regadas. Volvió a llamar a su padre para contarle las novedades. En ese instante, Jaime comenzó a pensar que la llamada que había recibido 1 hora atrás podría no ser una estafa. No esperó ni un segundo más. Se dirigió hacia Carabineros para poner una denuncia por la desaparición de su mujer. También antepuso una en la Policía de Investigaciones para redoblar la ayuda. Ese mismo día, tanto las autoridades como los familiares de los Hager Anguita comenzaron con la búsqueda. Ya por la noche Viviana estaba reportada bajo la figura de secuestro, pero los días pasaron. Ni la policía ni Jaime recibieron un llamado con un pedido de rescate. En este contexto, los agentes empezaron a sospechar
que podría no tratarse de un rapto. El 5 de julio, una semana después de la desaparición de Viviana, su esposo decidió ofrecer una recompensa de 5 millones de pesos chilenos a cualquier persona que entregase información verídica para encontrarla. Estaba completamente desesperado. También encabezó junto a familiares y amigos una serie de campañas públicas, tratando de recoger datos que condujeran al paradero de la mujer, pero todos los esfuerzos resultaron inútiles. El 7 de julio, la Fiscalía de Puerto Varas analizó los movimientos bancarios de Viviana, revisando cualquier transacción inusual que pudiera ligarse con su desaparición. La causa quedó a cargo del fiscal Nider Orrego, quien continuaba investigando bajo la figura de secuestro. También dieron con el paradero del celular de la mujer, que se encontraba en la Florida, Santiago, pero esto no los llevó a ningún lado. Se entrevistó a testigos del vecindario, quienes afirmaron haber visto a un desconocido cerca del hogar de los Heiger Anguita el día de la desaparición de Viviana. Se trataba de una persona calva de 35 años. El 12 de julio, el fiscal regional de Los Lagos, Alberto Ayala, confirmó que se realizarían diligencias autorizadas por el tribunal, con intercepciones telefónicas, entre otras, para aclarar la desaparición de la mujer. En paralelo, la Policía de Investigaciones se instaló en la casa de los Heiger Anguita con el objetivo de buscar pistas que pudieran ayudar a encontrar a Viviana. Durante 15 días, recorrieron los 2 pisos y la mansarda, que ocupaba un área de 350 metros cuadrados. Mientras tanto, Jaime se quedó en casa de unos amigos y sus hijas fueron a vivir con su abuela materna. Finalmente, el hombre volvió a la casa junto a las chicas. Siguieron viviendo a la espera de que ocurriera un milagro, pero esto nunca pasaría, porque la triste verdad estaba aún más cerca de lo que los agentes pensaban. El 10 de agosto, a las 7:10 de la tarde, 42 días después de la desaparición de Viviana, Jaime llamó al comisario Muñoz de la Policía de Investigaciones para realizar un importante comunicado. Relató que ese día había sentido un olor nauseabundo en su casa. Empezó a caminar para ver de dónde provenía y llegó al entretecho. Allí, vio el cuerpo de su esposa en estado de descomposición, colocado en posición fetal. Tenía puesta la misma ropa que el día que desapareció y a su lado, una pequeña caja con pertenencias valiosas. Mientras esperaba a que llegaran los oficiales, Jaime realizó una segunda llamada, esta vez a su abogado. Allí le notificó que acababa de avisar a la policía que encontró el cuerpo de Viviana, a lo cual el abogado le respondió que lo llevarían preso. Posteriormente, Jaime tuvo que encargarse de la parte más difícil, tratar con sus hijas. Le pidió a su apoderada que las fuera a buscar al colegio y que las llevara a la casa de Mónica Heiger, su cuñada. Una vez que estuvo con ellas, prefirió no decirle a Susan, la más pequeña, lo que había sucedido, e intentó que no vieran ni escucharan las noticias. Para ese entonces, los canales de televisión se habían apersonado en las afueras del Parque Stoker porque querían la primicia del crimen. Tiempo después, llegaron los primeros policías a la zona. Entre ellos estaban los encargados del caso y los jefes de zona, incluido el fiscal regional. Una vez dentro del entretecho, notaron algunos comportamientos extraños por parte de Jaime. El hombre no parecía visiblemente afectado por el deceso de su mujer. Otro detalle que llamó la atención de los detectives fue que recordaba la hora exacta en que había realizado el hallazgo, a las 6:34 de la tarde. Había demorado 21 minutos en avisar a las autoridades. También advirtieron que el hombre no había llorado ni demostrado ningún tipo de emoción durante los 26 segundos que duró la llamada. Con base a esto, las autoridades dieron una orden a los efectivos. No debían dejar solo a Jaime ni un minuto y tenían que interrogarlo urgentemente. Lo primero que le preguntaron fue respecto al entretecho donde se había hallado el cuerpo. Este no aparecía en ninguno de los planos que él mismo les había entregado para hacer la búsqueda un mes atrás. Como respuesta, Jaime dijo que se trataba de una confusión, ya que los planos originales de la casa no mostraban esa parte. El policía que lo entrevistaba redobló la apuesta. Le preguntó si él sabía de la existencia de ese lugar. Jaime afirmó que sí, pero acotó que no lo recordaba ni lo tenía presente. Acto seguido, indagaron respecto al supuesto olor que sintió antes de encontrar el cuerpo. Los policías no habían percibido nada cuando entraron.
incluso los que pasaron por el pequeño pasadizo aquel día. Jaime atinó a responder que podría dar un montón de explicaciones para esto, como que había estado todo el día con los carabineros en la cordillera al aire libre. Esto habría mejorado su sentido del olfato. A pesar de las sospechas, no tenían ninguna razón para detenerlo, sin encontrar tampoco un móvil claro para el crimen. Se enfocaron en entender cómo el cuerpo llegó al entretecho. No obstante, la familia Hager ya había sacado sus propias conclusiones. Delia Massey, la madre de Viviana, habló con los medios de comunicación y responsabilizó directamente a su yerno del deceso de su hija. Relató que en los 18 años que llevaban, él había humillado sin parar. Y esto no era todo. También señaló que él tenía una vida paralela con otra familia. Mónica Hager también apuntó contra Jaime. Dijo que la relación de la pareja era sumamente conflictiva, generalmente por el temperamento del hombre. Mientras tanto, se llevaba a cabo la primera necropsia, que los detectives esperaban que diera algo de información al caso. El 11 de agosto, el fiscal regional Alberto Ayala anunció a la prensa que los informes preliminares del Servicio Médico Legal indicaban que el fallecimiento habría ocurrido el mismo día de la desaparición. No había evidencia de lesiones o de traumatismos atribuibles a terceros, ni de uso de armas de fuego, elementos cortopunzantes ni contundentes. Tampoco había nada que demostrara que el cuerpo hubiese sido arrastrado hasta el entretecho. El 14 de agosto se realizó el funeral de Viviana en el cementerio Parque La Esperanza de Puerto Montt. Asistieron cientos de personas que habían participado de la búsqueda. El 6 de octubre, casi 4 meses después de la desaparición y deceso de Viviana, se entregó un nuevo informe de la necropsia. En el mismo, se detalló que el fallecimiento de la mujer se podía atribuir a una intoxicación por herbicida, debido a unos tóxicos encontrados en su cuerpo. Durante los siguientes meses, los agentes intentaron buscar pruebas para comprobar la teoría de homicidio que defendía a la familia Hager. Identificaron y localizaron a posibles amantes. Se indagó si Jaime tenía tendencias homosexuales o si ella tenía carencias afectivas e íntimas. No obstante, estas pesquisas no llegaron a ninguna parte. El 1 de diciembre, el fiscal regional de Los Lagos, Alberto Ayala, dijo que si no se encontraban nuevos antecedentes, la investigación se cerraría y el fallecimiento de Viviana podría catalogarse como una autoprivación de la vida. Pero los Hager no se rindieron. Ese mismo mes presentaron una querella por parricidio y auxilio de autoprivación de la vida. Además, pidieron la exhumación del cuerpo para someterlo a un nuevo peritaje. En febrero de 2012, sus pedidos fueron escuchados por la Fiscalía. La segunda necropsia se efectuó el 12 de marzo de ese año en el Servicio Médico Legal de Santiago. Esta vez, los resultados fueron bastante distintos. Señalaron que la causa del deceso era indeterminada y que el cuerpo tenía marcas en las muñecas y una equimosis en el codo derecho. Esto daría cuenta de que Viviana estuvo amarrada y que había intervención de terceros. Tampoco se podía descartar la presencia de trauma sutil en la cabeza y en el cuello. A pesar de esta nueva información, Naín Lamas, el fiscal adjunto de Puerto Varas, pidió más precisiones científicas. Parecía negarse a admitir que no se trataba de una autoprivación de la vida. Entretanto, los medios comenzaron a utilizar duras críticas contra los funcionarios policiales debido a su incapacidad para encontrar pistas que ayudaran a resolver el caso. Como respuesta a esto, el 8 de mayo de ese año, la Policía de Investigaciones sancionó a 6 funcionarios por faltas administrativas en la investigación de la desaparición de Viviana. Mientras tanto, la familia de la mujer quedó a la espera del resultado del segundo examen toxicológico, el cual tardó mucho tiempo. El 26 de junio de 2015, el fiscal Lamas reveló a la prensa un dato que cambió completamente el rumbo de la investigación. Dijo que según el informe realizado por la doctora Vivian Bustos, se podía señalar en términos generales que existía una causa de deceso establecida por asfixia. Además, se podía afirmar oficialmente la intervención de terceros. El abogado de la familia, Sergio Coronado, indicó que con este informe se refutaba completamente la tesis de la autoprivación de la vida. Sin embargo, no había ningún sospechoso, excepto para la familia Hager
y la opinión pública, que aún apuntaban contra el esposo de la víctima. En diciembre del 2015, los agentes se pusieron nuevamente manos a la obra para conseguir testimonios. Llevaron a cabo más de 100 declaraciones del círculo laboral de Jaime. Entre ellos, se encontraban los trabajadores de la constructora. Así fue como dieron con el nombre de la persona que cambiaría todo. Se trataba de José Pérez Mancilla, un hombre que se relacionaba con Jaime Anguita desde 1995, año en que ambos comenzaron a trabajar juntos en la constructora Puerto Octay. El 7 de diciembre, Pérez Mancilla confesó haber asesinado a Viviana, asfixiándola con una bolsa en su casa de Puerto Varas, para luego dejar el cuerpo en el entretecho. Pero esto no era todo. También aseguró haber sido contratado por Jaime para cometer el crimen por un pago de 5 millones de pesos. Aceptó la oferta, debido a que su esposa de ese entonces debía costear una operación. Sin embargo, declaró no haber recibido la suma completa. Los registros del hospital de Puerto Montt indicaron que dicha cirugía se había realizado, y como si fuera poco, esa no era la única prueba de que Pérez Mancilla no mentía. La realidad es que el hombre ya estaba en la lista de sospechosos debido a una testigo clave que tuvo contacto con el abogado de la familia Hager. Esta mujer le dijo que conoció a la exesposa de Pérez Mancilla cuando ambas estuvieron en prisión preventiva en la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt. Ella le confesó que su exesposo era quien había asesinado a Viviana. Finalmente, había no uno, sino dos sospechosos del caso, con muchas pruebas en su contra. Durante la madrugada del día siguiente, Jaime fue detenido en Puerto Varas por unidades de la Brigada de Homicidios de Osorno y señalado como presunto autor intelectual del fallecimiento de su esposa. Junto a él, fue capturado José Pérez Mancilla. La hija mayor de Hager y Anguita defendió públicamente a su padre y apuntó contra el supuesto sicario como el único culpable del crimen. El 11 de diciembre, la fiscalía solicitó prisión preventiva para ambos sujetos por un plazo de 8 meses, tiempo en el que se investigaría el caso. El 29 de ese mismo mes, se llevó a cabo una reconstrucción del lugar de los hechos, en la cual participó Pérez Mancilla. Jaime, por su parte, estuvo ausente. El 26 de julio de 2016, Jaime declaró por primera vez como imputado del Ministerio Público. La diligencia se realizó en la sede de la Policía de Investigaciones en Puerto Montt y se extendió por casi 6 horas. Al finalizar, Jorge Ponce, su abogado, señaló que el acusado reafirmó su inocencia absoluta y negó ser el autor intelectual y material del hecho, y acusó a Mancilla de perpetrar el crimen y el robo del dinero. Sin embargo, unos papeles estaban a punto de demostrar lo contrario. El 1 de noviembre, el fiscal aseguró que habían hallado documentos en la celda de Jaime, en el penal de Alto Bonito, donde se autoincriminaba por el deceso de su esposa. No obstante, la defensa manifestó que era completamente ilegal usar esto en su contra. El 4 de diciembre, se llevó a cabo una audiencia del Tribunal de Familia de Puerto Varas, donde se determinó que Viviana Anguita quedaría a cargo del cuidado personal de su hermana menor, quien en ese entonces tenía ya 13 años. Ganó la lucha por la custodia contra los Hager. El caso había destruido por completo la relación con su familia materna. Ese mismo mes, la Fiscalía de Puerto Varas anunció el cierre de la investigación. El juicio comenzaría pronto. El 10 de febrero de 2017, Pérez Mancilla fue hospitalizado en la UTI, Cardiología del Hospital de Puerto Montt, tras sufrir un infarto al corazón. Luego de salir de la clínica, volvió a prisión preventiva, donde se quedó a la espera de su encuentro con la ley. El 28 de agosto de ese mismo año, comenzó el juicio oral. La Fiscalía solicitó cadena perpetua para Jaime, tras acusarlo de parricidio y por autoría intelectual del asesinato de su esposa. A Pérez Mancilla se le acusó de robo con homicidio calificado. Contra todo pronóstico, el 28 de septiembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt absolvió por unanimidad de toda acusación a Jaime Anguita. Debido a la falta de pruebas en su contra, no se pudo determinar su responsabilidad en el crimen, ni evidenciar las promesas remuneratorias que éste le habría prometido al supuesto sicario. Se exigió su liberación inmediata. Pérez Mancilla no corrió la misma suerte. El 16 de octubre fue condenado a 10 años de prisión por el delito de robo con homicidio.
aunque se le descontaron los 2 años que pasó en prisión preventiva. Tras la sentencia a favor de su excuñado, Monica Heger dijo a la prensa que comprobar la contratación era difícil y por eso el hilo se cortó por lo más delgado. Acto seguido, hizo una fuerte declaración. Ahora cualquier marido que le estorbe a su mujer puede contratar un sicario. Lejos de hacer un mea culpa, al ser exonerado, Jaime demandó junto a sus hijas al Estado chileno por más de $2 millones para reparar los daños ocasionados a él y su familia. El motivo era por perjuicios surgidos debido a la eventual falta de rigurosidad de organismos que participaron en la investigación como la Fiscalía, el Servicio Médico Legal y la Policía de Investigación de Chile. Además, denunció haber sufrido torturas durante su tiempo en prisión preventiva, ya que le habían aplicado la política por riesgo de autoprivación de la vida. Durante más de 6 meses, no pudo dormir con la luz apagada, fue despertado reiteradamente en las noches y debió dormir vigilado por un gendarme, quien se quedaba a su lado en la celda. En febrero del 2021, el Consejo de Defensa del Estado rechazó la demanda interpuesta por la familia Anguita, acusándolos de exigir un monto desmesurado. Ante esto, la defensa de Jaime acudió a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para una segunda revisión de la demanda, la cual aún continúa pendiente. En abril del 2021, 11 años después del asesinato de Viviana Heger, la plataforma Netflix anunció la realización de 42 días en la oscuridad, una serie basada en el caso, que además sería la primera de producción chilena en el catálogo. La misma se basó mayormente en el libro Usted sabe quién, notas sobre el homicidio de Viviana Heger, del periodista Rodrigo Fluxa, quien también colaboró como guionista. El anuncio de esta adaptación no fue bien recibido por la familia, sobre todo por las 2 hijas, quienes aseguraron no saber exactamente qué temas se retratarían en la serie, ni de qué formas. Además, expresaron que no habían sido consultadas por su opinión y versión de la historia. A pesar de estas críticas, la producción siguió adelante, protagonizada por las actrices Aline Kappenheim, Claudia Di Girolamo y Gloria Monchmeyer. Se estrenó en mayo de 2022. Al día de hoy, la familia Heger continúa sin tener justicia. La madre y la hermana de la víctima están desoladas por la resolución del caso, pero esto no es lo único preocupante. El crimen de Viviana demostró que muchos casos pueden salir completamente impunes, a pesar de tener toda clase de pruebas en su contra, gracias a un sistema judicial con muchas deficiencias. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.